Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy estará con nosotros el doctor José Antonio Ramos Atance, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, doctor. Bien hallados. Cannabis medicinal es un término muy escuchado, muy manido, todos hemos oído hablar de él, pero sin embargo creo que hay mucho desconocimiento todavía. ¿Qué es exactamente el cannabis medicinal? Pues el cannabis medicinal es un conjunto de medicinas y de preparados cannábicos que están siendo utilizados en una serie de tratamientos como estrategia terapéutica para la curación de los síntomas de determinadas enfermedades. En ese sentido, ¿qué pacientes o qué patologías son las que más beneficios pueden recibir de este cannabis Sí, medicinal? en estos momentos está plenamente demostrado su eficacia en la espasticidad muscular, en relación con algunos tipos de epilepsias infantiles, respecto al dolor crónico y al neuropático, y luego en el tratamiento de las náuseas y síntomas relacionados con los tratamientos de quimioterapia en enfermedades oncológicas. Perdona, continúa. Sí, no, que luego además, frente a estos que están plenamente demostrados, hay otros casos en los cuales también se está viendo sus posibilidades terapéuticas y se está estudiando porque ofrecen muchas posibilidades de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades oncológicas, enfermedades de la piel. En estos casos estamos ya teniendo resultados positivos, pero no son todavía tan concluyentes como los indicados en primer lugar. Hablamos de evidencia científica, ¿no es así? Efectivamente, a este nivel los resultados obtenidos con valoración clínica se basan en experimentos primero realizados en el laboratorio y posteriormente validados a través de ensayos clínicos, con lo cual todos los indicados en primer lugar son plenamente demostrada su eficacia y los otros están ya en la parte que os indicaba en segundo lugar, están ya validados a nivel de laboratorio para estar en fase clínica, algunos de ellos ya con resultados muy interesantes, pero siempre con el valor clínico y científico adecuado. El término de cannabis medicinal muchas veces puede estar un poco difuminado, un poco confundido por el tema de las drogas recreativas. CBD y THC son dos compuestos que están presentes en el cannabis, pero son radicalmente distintos entre sí, ¿no es así? Efectivamente, ambos están presentes en la planta, por lo cual los extractos que los contienen cantidades diferentes en dependencia de la genética utilizada en la planta de la que se extrajo. El delta-9-THC, su principal componente fue desde el pasado su utilización como droga de abuso, aunque también tenía aplicaciones terapéuticas en las culturas antiguas. Pero entonces, su primera característica frente al CBD, frente al cannabidiol, es propiedades psicoactivas y potencial droga de abuso. Esas dos características son las que no tiene el CBD, por lo cual ambos son radicalmente diferentes, dado que ambos tienen aplicaciones médicas, pero los efectos negativos asociados al delta-9-THC, al delta-9-tetrahidrocannabinol, no los posee el CBD. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esos efectos negativos, esa asociación como droga de abuso que en un número de personas produce efectos muy negativos, resulta que son los que estigmatizaron la investigación que venimos realizando desde hace años sobre las propiedades terapéuticas que tengan los cannabinoides. Y en concreto, en el momento actual, el THC hay más remisión, menos, digamos, más miedo a su utilización y, por tanto, más precaución en su legalización que en el caso del CBD, que al no tener ninguna propiedad de este tipo y al ser incluso un ansiolítico, muchas veces la combinación de CBD con THC origina una disminución de los efectos negativos del THC por la acción de los efectos del CBD. Entonces, eso hace que sean radicalmente diferentes a ese nivel y que el CBD tenga más proyección curativa en estos momentos que el THC, el cual también se está demostrando que tiene propiedades, pero claro, hay que controlar los efectos secundarios que puedan producirse en el tratamiento con este tipo de compuesto. Comentaba usted el tema de la estigmatización. ¿Queda todavía mucho estigma en la sociedad, en los profesionales, en todo en general, en cuanto a cannabis medicinal? Si esta pregunta me lo hubieras hecho en el año 2000 o en anteriores, te habría dicho que sí, que la idea sobre el cannabis era más como droga de abuso que como medicina. Incluso mucha gente ignoraba este segundo aspecto. ¿Qué ocurre de esos momentos hasta el 2022 en que nos encontramos ahora? Pues en primer lugar, en 2014 aparecen ya empresas que se dedican al cultivo, preparación y de componentes para su comercialización. Por ejemplo, Canopy y Aurora Cannabis son dos empresas canadienses que empiezan ese año y que en el mercado mundial, en el 2019, la primera tiene una cotización bursátil de 15.000 millones de euros y la segunda de 7.000, siendo en el caso de la segunda sus beneficios en los 5 años de un 750, superior al 750%.
¿Qué quiere esto? Pues que esto huele a negocio, huele a dinero. Y entonces, la sociedad americana de Estados Unidos, que había sido la más prohibicionista de todos los tiempos, sin embargo, por una parte por los aspectos científicos que después comentaremos, pero también por el olor a dinero, lo que se llamó la fiebre del oro verde, resulta que se lanzaron, fijaros, inicialmente a trabajar en Canadá, donde sí estaba legalizado, y posteriormente ya fue cuando entró también en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que algo que mueve mucho dinero, que mueve mucho capital, por un lado, hace que las empresas que lo utilizan busquen la idea de que aquello no es negativo, y en segundo lugar, que busquen también los efectos beneficiosos de los compuestos que están poniendo en el mercado. Entonces, bajo ese punto de vista, los resultados, la visión de la sociedad es diferente, y por este y por otro un segundo motivo. En el 2017 y el 2018 hay 3 informes claves a nivel del cannabis medicinal. Uno es emitido por la Academia de Ciencias y Medicina de los Estados Unidos, el segundo por el Ministerio de Sanidad de Canadá y el tercero por el Centro Europeo de Vigilancia de Drogas y Consumo de Drogas. Estas 3 entidades científicas, estas 3 instituciones, marcan la idea de que hay una serie de aspectos que son positivos para determinadas enfermedades, son los que os he indicado al principio en la primera pregunta que me hacías, y en segundo lugar, que hay otros con respecto a los cuales sí existen muchas evidencias de que pueden ser positivos y hay que seguir la investigación para entrar en juego con ello. Pero dicen, con lo cual, esta es la parte que justificaría que la gente ahora tenga una idea a favor del cannabis, pero los informes médicos indican también que frente a esos efectos positivos hay unos efectos negativos del consumo no controlado médicamente del cannabis, del consumo recreativo. Entonces, esa idea es la que utilizan una serie de personas y una serie de entidades para seguir retrasando la legalización de la parte médica, cuando lo que deberíamos de hacer es saber distinguir entre los aspectos terapéuticos y los aspectos que pueden ser nocivos del consumo de las sustancias. En ese sentido, ¿cuál es el camino a seguir para seguir avanzando en la desestigmatización del cannabis medicinal? Sí, pues en primer lugar, hacer una investigación seria, que es lo que se está haciendo. Y entonces, por ejemplo, indicar a la gente los aspectos positivos de determinados tipos de preparados cannábicos o medicinas cannábicas para determinadas enfermedades y los aspectos negativos de cuando eso no se lleva a través de especialistas de la medicina. Y de que los famosos anuncios de Internet o los rumores de las redes sociales de que siempre es positivo el cannabis, un determinado tipo de planta cannábica en determinados aspectos curativos, que eso hay que tomarlo como anuncio, pero nunca como decisión, y que habrá que consultar con el especialista de la salud correspondiente para poder seguir a ese nivel. Entonces, claro, esto es lo que muchas veces gente que toma estas sustancias a través de las referencias se pone peor, y eso marca también la asociación con la idea estigmatizante del cannabis como droga de abuso. Comentaba usted también el tema de los profesionales sanitarios y el papel que juegan. En ese sentido, ¿qué papel juegan los sanitarios y la formación de los mismos en el cannabis medicinal? El papel que tienen que jugar es como cuando un médico, un neumólogo, te advierte los problemas respiratorios que puedas tener. Él es el especialista, sabe el tipo de tratamiento a utilizar, sabe los síntomas de la enfermedad con la que tú te presentas ante él y sabe qué tipo de medicinas puedes usar, y luego te monitoriza su utilización para modificar la medicina utilizada, cambiar las dosis o modificar el tipo de terapia. Eso es lo que tendremos que llegar al nivel del cannabis medicinal. Es decir, después hablaremos de cómo están preparados los médicos, pero entonces tener médicos preparados para la diagnosis y el tratamiento, tener farmacéuticos preparados para la dispensación y para la utilización, porque claro, otra cosa que ha ocurrido es que esta etapa de demostración de las propiedades del cannabis ha llevado a que ya más de 40 países hayan legalizados la utilización, la dispensación de medicamentos cannabinoides a personas una vez prescrita por un médico. Entonces, esa utilización, esa dispensación, podrán hacerlo en muchos sitios los farmacéuticos y aconsejar si una sustancia es útil o no, en dependencia de lo que decide Internet frente a lo que es su realidad. Y también, en su momento, a lo mejor, en España depende de cómo se lleve, porque ya en el 22 se dio una ley a favor de la legalización de la dispensación médica del cannabis, y posiblemente en el 23 se ponga en marcha. Entonces, ver si las oficinas de dispensación van a ser en las farmacias, el modo de preparación, si hay que hacer formas magistrales o preparados oficinales, y la forma de utilización. Y luego, en tercer lugar,
Pues los profesionales que lo aplican, los enfermeros, los fisioterapeutas, es decir, todo este tipo de gente son las que tienen que tener una preparación adecuada para hacer toda esta serie de interacciones de la utilización de los cannabinoides médicos. ¿Qué ocurre? Pues que la preparación es prácticamente nula. En las facultades no estamos enseñando todavía el sistema endocannabinoide, hay breves notas de que existe, pero la utilización en la práctica médica es todavía muy baja. Entonces habría que organizar campañas a través de las cuales las facultades empezaran a utilizar en sus disciplinas, a lo largo de la carrera, en determinadas disciplinas, este tipo de estudios sobre las posibilidades médicas de los cannabinoides y cómo utilizarlos en la práctica médica. Igualmente en farmacia y en otras facultades, ciencias de la salud, en biológicas para la investigación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también tendría que haber campañas de divulgación de este tipo, dadas por pues, la universidad o instituciones preparadas, adecuadas, para poner a punto la formación de las personas de ambiente sanitario que estén preparadas adecuadamente para ir actuando sobre todo esto. Y luego, en tercer lugar, es muy importante que, igual que en su momento, cuando se empezó a hablar de los problemas hepáticos y empezaron a hacer las medicinas siglo XIX y luego XX, era lo afirmativo y lo negativo, es decir, la investigación y el resultado. Pues aquí va a pasar lo mismo, es decir, el tratamiento de los pacientes en algo que todavía no está muy extendido requerirá de un control de cómo irlo modificando para llegar a las mejores situaciones óptimas de curación. Y ya por último, doctor, si solo pudiese lanzar un mensaje a la sociedad general, ¿qué es lo que le gustaría que se conociese? Pues hay una idea que está clara. El cannabis medicinal ha llegado para quedarse porque es una herramienta terapéutica, igual que fue en su momento los opiáceos, en cuanto se supo distinguir el opiáceo como droga de abuso de su utilización como componente de actuación sobre un sistema opioide endógeno. En segundo lugar, que hay que dejar muy claro que lo que sea desde el punto de vista medicinal no debe mezclarse con el punto de vista lúdico-recreativo. Es decir, lo que médicamente se está utilizando para mejorar a unos pacientes, hay gente, hay comerciantes, hay empresas, no las más grandes porque no son tan tontas para eso, pero hay empresas más pequeñas o aficionados en Internet que consideran que no hay un problema de droga, que no es droga de abuso, que no es ningún problema. Entonces, claro, eso sí tiene que estar claramente diferenciado. Y eso es lo que lleva a que, en parte, como comentaba, el entrenamiento de los médicos, que a veces aparecen efectos secundarios en el tratamiento con los preparados canábicos que están relacionados con los efectos psicoactivos o con otros efectos de este tipo. Luego eso es lo que tendremos que ir logrando mejorar para evitar esas situaciones. Y luego, la tercera y más importante para mí es que no surjan los aficionados a través de lo que reciben de Internet o a través de lo que ellos hacen en su casa con sus amigos o oyen de alguien que le ha ocurrido, ponerse a lanzar ideas falsas o vender unos productos que siempre deben de estar controlados por el personal sanitario para su utilización por las personas que lo utilicen para sus enfermedades. Doctor José Antonio Ramos, un placer tenerle en Consaltud TV. Vale, es lo mismo haber estado con vosotros.